Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Un saludo cordial para cada amigo y amiga con quienes podemos compartir una vez más en su presencia. Siempre es una alegría que puedas estar allí acompañándonos para escuchar las reflexiones de la palabra de Dios y también la disposición que tienes para poder compartirla con tus seres queridos, con tus contactos y amigos. También espero que puedas y podamos encontrar a través de las historias, de las experiencias de los personajes bíblicos, enseñanzas para nuestra vida personal, para nuestro diario caminar, que queremos hacerlo siempre tomados de la mano de nuestro amado Señor. Allí en el libro de Éxodo, hemos avanzado con la experiencia del pueblo de Israel, con la sabiduría que Dios puso en un líder como Moisés, un hombre de Dios que aprendió a depender de Dios, que se dejó guiar por el Dios Todopoderoso para poder liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y después de haber cruzado el Mar Rojo, lo que para ellos en primera instancia parecía imposible, Dios, de manera poderosa, a través de Moisés, pudo ver el pueblo de Israel, el mar abrirse para encontrar liberación. Y el libro de Éxodo y el peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto tiene enseñanzas maravillosas que no nos vamos a centrar en estas ocasiones, pero sí hay un deseo a través de Ministerio Permaneced en mí, de poder desarrollar este libro puntualmente de una manera más exhaustiva, con mensajes más profundos y poder extraer enseñanzas realmente maravillosas que significaron para el pueblo de Israel ver la mano poderosa de Dios y que también nosotros en estos tiempos necesitamos ver. Y estando Israel en el desierto, llegamos hasta el capítulo 18 y nos encontramos con un personaje de aquellos que no habla mucho la palabra de Dios, pero sí que de alguna manera nos dejan enseñanzas. Y es el encuentro de Moisés con su suegro Jetro. Y sin duda aquel fue un encuentro familiar donde Moisés pudo contar con gozo, con alegría, las maravillas de Dios, cómo Dios había obrado por medio de él, cómo Dios se había manifestado de manera milagrosa y providencial, liberando al pueblo de Israel del imperio egipcio. Los comentadores bíblicos estiman que de Egipto salieron alrededor de 1 millón de personas. Y sin duda no era un trabajo fácil para Moisés, no lo había sido en las historias que hemos dejado atrás. Hemos visto realmente desafíos que tuvo que enfrentar este líder de Dios, decisiones contundentes que tuvo que llevar adelante. Y es por ello que Jetro ve que Moisés de alguna manera está cargando la mochila solo. Jetro ve la gran necesidad que tiene Moisés como líder de Dios de empezar a delegar responsabilidades. Las personas o familias iban con sus luchas, con sus necesidades, con sus problemas, con sus asuntos a Moisés para que él pudiera deliberar, que en algún sentido pudiera determinar juicio sobre cada situación. Y allí estaba Moisés, desde la mañana hasta la noche, deliberando Moisés y tratando de alguna manera dirimir las diferentes situaciones que se le presentaban. Capítulo 18, versículos 13 en adelante. En ese contexto es donde Jetro, que si bien no era del pueblo de Israel, que si bien de alguna manera no había recibido el mensaje claro, definido que el pueblo de Israel había recibido, no obstante era un hombre de Dios, no obstante era un hombre que tenía sabiduría del cielo, una persona que reconocía al Dios de Israel y entendía de que era un Dios que estaba por encima de todos los dioses. Con esa sabiduría reconvino a Moisés diciéndole: lo que estás haciendo no está bien. Vas a desfallecer tú y todo este pueblo.
No puedes hacerlo todo tú solo. Y allí Jetro, vuelvo a insistir, con sabiduría de Dios, le aconseja. Y es allí donde llegamos al texto inicial con que comenzamos este mensaje, donde en el versículo 19 le dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Puntualmente el consejo de Jetro a Moisés tiene las siguientes pautas. Primero, le dijo que enseñara al pueblo de Israel las ordenanzas, las leyes, el camino por el cual debían andar y las cosas que debían hacer. La idea era que todo el pueblo conociera por sí mismo cuáles son los principios de Dios, cuáles son los propósitos de Dios, cuál es el plan de Dios para su pueblo. Sin ningún lugar a dudas, esa es una de las grandes necesidades que tiene el mundo cristiano. Las iglesias cristianas de hoy en día, que haya líderes con la visión de poder preparar al pueblo de Dios, enseñándoles su palabra, enseñándoles sus principios, sus mandamientos, sus leyes, el camino por el cual deben andar. Y no ser guiados sencillamente por lo que una persona pueda decir según sus criterios. Segundo punto, Jetro le dice a Moisés: además escoge personas de virtud, temerosos de Dios y hombres de verdad, y que aborrezcan la avaricia, y ponlos por jefes, por líderes, de grupos de miles, de grupos de 100, de 50 y de 10. Y ellos serán los que juzgarán las situaciones que pudiera tener el pueblo de Israel, y si hubiera algún asunto grave, ese sería llevado a Moisés. Y de esa manera, Moisés aliviaría sus cargas y a su vez serían compartidas con los líderes de los diferentes grupos. Aquí vemos a Moisés, un líder de Dios, pero con un corazón humilde y sincero, para escuchar sabiduría de una persona que quizás no compartía sus mismas creencias, pero que recibió el consejo de su suegro como sabiduría de Dios. Y también vemos a Jetro, una persona guiada por el Dios Altísimo para llevar consejos de sabiduría. Y tanto Moisés como Jetro nos demuestran la humildad que pone Dios en los corazones de aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad y a caminar cada día en su presencia.